Palabra de Dios en libro de los Salmos, capítulo 5, y vamos a leer el verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 5 y el verso 8. Dice la palabra de Dios: Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Voy a volverle a leer. Dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Vamos a orar ahí sentados, inclinen su rostro y pidámosle al Señor Jesús que esta noche hable a nuestro corazón. Padre celestial, Dios bueno y eterno, tu palabra es viva y eficaz, Señor, tu palabra es verdad. Oh Dios, esta noche nos hemos congregado en este lugar para darte gloria, para darte honra y alabanza, y para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es la que da vida a nuestra vida, Señor. Tu palabra trae refrigerio y esperanza. Habla a cada vida, a cada corazón, según la necesidad y tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, en el tiempo que nos resta vamos a hablar en esta noche de algo que es importante, y es perseverar en este camino que por la gracia de Dios hemos emprendido, y que seguramente todos aquí esta noche queremos que sea un camino hasta el fin, o sea, no quedarnos en la mitad del camino, sino ir hasta el final. El Evangelio, hermano, es un mensaje que nos guía a un camino. O sea, el mensaje del Evangelio nos guía a un camino, a una forma de vida, y ese camino es Cristo. Nosotros no estamos en una religión o en un grupo más. Yo creo de corazón que nosotros estamos es en Jesucristo, porque todas las promesas de Dios reposan es en Cristo. Alguien por ahí hablaba en algún momento de la predestinación y hablaba de que Dios era injusto, o otros decían que no tanto, y de pronto, mirando bien la Biblia, lo que uno alcanza a entender es que el que tiene la bendición no es el que esté aquí o allá, sino el que esté en Cristo, porque en Cristo es que reposan todas las bendiciones, hermano, porque Cristo es aquel justo que ha justificado nuestras vidas. Y este camino, hermano, que es Cristo, pues en este camino encontramos muchas cosas. Yo quiero hablar como tipificando este camino, hablando como si fuese un camino en el que nosotros estuviéramos humanamente. Y hablando de ese camino, pues en los caminos uno normalmente se cansa. Uno emprende un camino y normalmente se cansa. Necesita un vehículo, una manera de conducirse, una manera de sustentarse para poder avanzar y no quedar tendido en el camino. Y yo quiero decirle a todos los que estamos esta noche aquí, que para todos los que hemos iniciado este camino, para los que apenas van a iniciar, para los que llevan muchos años, para los que apenas estamos en algunos años de camino, quiero decirles que de parte de Dios hay muchas promesas. Y en este camino, hermano, no estamos andando solos, pues en este camino hay un sustento. Y el sustento de la vida cristiana, de este camino, para poder avanzar y no quedar en el lado, para no desviarnos, para no retroceder, básicamente son dos. De lo que todo cristiano debe prescindir siempre es primero de la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo lo que ha rodeado nuestra vida. Gracias a Dios por todo lo que tenemos al alcance. Pero no se nos olvide, hermano, que la que da vida es la palabra de Dios. Usted y yo cada día venimos al culto, y eso está bien, pero no podemos dejar nuestra vida de lectura, de estudio y de meditación de la palabra de Dios solamente a lo que venimos al culto,
solamente leer el párrafo de inicio y el párrafo de que el predicador va a tomar su enseñanza. No, debemos de ser fervientes estudiantes de la palabra de Dios, porque cuando tú vas a tu habitación y te encierras ahí, de pronto aquí hay una enseñanza general, y yo sé que a ustedes Dios aquí les ha hablado, pero hay una diferencia, hermano, cuando usted en la intimidad de su habitación se encierra y empieza a meditar la palabra de Dios. Dios apunta a esa necesidad que usted tiene en ese momento. Uno empieza a meditar la palabra de Dios, uno empieza a traer esa comunión con Dios, y la palabra de Dios empieza a hacer esa obra eficaz. Si usted se fija, los mismos símbolos que la palabra de Dios tiene, ella misma declara lo que es, y tiene todo lo que usted y yo necesitamos. La palabra de Dios es como agua que limpia. La palabra de Dios es como leche que alimenta. La palabra de Dios es como un espejo en el que nos vemos realmente cómo estamos. La palabra de Dios es deliciosa, hermano, es como la miel. La palabra de Dios es como martillo. Cuando nos estamos poniendo duros, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada más cortante que una espada de dos filos, que llega a lo profundo del corazón. Cuando uno se está endureciendo, seguramente los consejos de la mamá le parecen como malucos, y a aquel le parece que se está metiendo en la vida. Pero cuando llegas a la palabra de Dios, todo está claramente expuesto delante del Señor, y Dios habla a la necesidad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que, querido joven, está bien, y yo lo animo para que siempre venga a la iglesia, para que acuda y se rodee de personas siempre cristianas, pero coja el hábito sano y santo de ir todos los días a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, hermanos, del cual no podemos dejar de prescindir. Siempre tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Dios habla, hermano. Yo recuerdo, siempre lo recordaré, y aunque no debe tomarse esto como una costumbre, o no debe tomarse tampoco como un hábito, porque Dios habla de diversas maneras, y seguramente por su Espíritu Dios nos guía a toda verdad. A mí nunca se me olvidará una experiencia muy particular que yo tuve, en donde yo entendí a cabalidad que Dios habla por su palabra. Y recuerdo, hermano, que estaba yo en mis primeros días de vida cristiana, y la gente que de alguna manera había influenciado en mi vida a bien en algún momento, estaban viviendo una dificultad grande, pues se habían apartado del Señor y estaban en otra iglesia. Y ellos a mí me echaban, hermano, pues el cuento de que me fuera con ellos, de que me fuera para ese lugar. Y yo realmente no llevaba sino unos pocos días en la iglesia. Y entonces yo, pues de alguna manera ignorante, diría yo, llevaba como unos 3 meses, y yo trabajaba al frente de aquel compañero, y empezó a repartirme literatura de donde él se había ido, y empecé a darme muchos consejos y a decirme una cantidad de cosas. Y yo decía, pero es que este hombre está postulado al ministerio y estaba con un liderazgo muy marcado, pero igual se fue para esa otra iglesia. Y él me decía, vea, hermano, es que la doctrina para donde él se había ido, y él me metía la idea de que un hombre X era un profeta de Dios. Y él me decía que ese hombre era un profeta que obedeciera, que ese hombre era de Dios. Y yo me recuerdo, hermano, que fui a mi casa, y después de como 2 meses de escucharlo, yo realmente me llegué a confundir. Le preguntaba a algunos hermanos y algo me respondían, pero yo sí me llegué a inquietar. Y yo recuerdo que una noche yo me puse a orar y le dije, Señor, yo no llevo sino 3 meses en la iglesia, y este hombre que ahorita en mis 2 primeros meses fue de tanta bendición, ahora me está metiendo esto de que él estaba equivocado, de que yo también despierte, de que este señor es profeta suyo. ¿Y yo qué hago? Oriénteme, por favor. Y yo estaba orando fervientemente, y recuerdo que yo tenía una Biblia en la mano, y de pronto la abrí, y él me decía, William Branham es profeta de Dios, y véngase para acá. Y yo abrí la Biblia, hermano, y lo leí aquí. Yo le decía al Señor que me guiara, y abrí la Biblia en Jeremías 14:14, y dice, me dijo entonces Jehová,
falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño hablan de su corazón aquello que os profetizan. Y cuando yo leí eso, yo caí de rodillas y le dije: gracias, Señor, porque entiendo que ese hombre es mentiroso y que solamente tú eres Dios. Así que Dios, hermano, habla al corazón. Hay circunstancias en la vida en las que a uno nadie le puede ayudar, en las que uno en verdad nadie encuentra respuestas, pero la palabra de Dios siempre tendrá una respuesta para ti. Porque no es la palabra de un buen consejero, porque no es la palabra de alguien que tiene buenas intenciones, es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que en este camino, hermano, perseveramos gracias a la palabra de Dios. Amigo que te acercas a la iglesia, hermano y joven, la palabra de Dios es vital para nuestra vida, es sustento para nuestra vida. Y segundo, hermano, la palabra de Dios, aparte de la palabra de Dios, está la presencia de Dios. En este camino no se puede vivir sin la unción, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En todo camino se necesita un combustible, y usted, por buen carro que tenga, si lo deja sin gasolina, de nada sirve, o sin gas, o sin el medio que él use para su energía. Necesita el combustible. Y aquí nadie está esta noche en pie por fuerza propia, ni por méritos, ni por moral. Aquí estamos porque el Dios del cielo todos los días nos da su poder, nos da de su gloria. Amén. Hermano, el combustible de la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se consigue por ahí así de cualquier manera, no. La Biblia dice: cuánto más si vosotros, siendo malos, dan buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará, ¿qué? El Espíritu a quienes lo pidan. Hay que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy débil, Señor, me siento en tentación, Señor, me siento mal, lléname de fuerzas, lléname de poder. Y Dios te dará las fuerzas y el poder para continuar victorioso en su camino. Amén. Así que este camino, hermano, tiene un combustible, tiene un sustento, y todo lo tenemos de parte de Dios. Yo quiero decirle lo que seguramente usted siempre me escuchará decir, pero es una realidad en la vida, hermano. No hay nada, escúcheme bien, joven, no hay nada que tú necesites que esta noche no esté al alcance de la mano. Si necesitas fuerza, aquí está el que multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Si necesitas el Espíritu Santo, aquí hay uno que lo da sin medida. Si necesitas perdón, aquí está la sangre de Jesucristo que limpia y perdona de todo pecado. Aquí está lo que tú necesites esta noche. Solamente se requiere de que nosotros clamemos a Dios, nos presentemos a Él. Amén. Y Él dará todo lo que nosotros necesitamos. Así que en este camino, hermano, se necesita el combustible, se necesita el sustento. El pueblo de Israel caminó en aquel desierto. Y yo le digo, hermano, que para mí uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia es el sustento de ese pueblo a lo largo de todo ese tiempo. Ellos no murieron porque Dios les falló, ellos murieron por el juicio de Dios, los que quedaron en el desierto. Pero ellos tenían una provisión siempre de parte de Dios. Tenían sed, de las rocas manaban fuentes de agua. Tenían hambre, llovía pan, el maná del cielo que caía. Y yo me pongo a ver a veces el programa de un hombre que sobrevive a cualquier cantidad de cosas, y uno se pone a observarlo en esos desiertos y uno dice: casi 1 millón de personas en un desierto, hermano, sin agua, un pueblo nómada de aquí para allá. Y la Biblia dice que el calzado no se les envejeció, que no se les hinchaban los pies. Uno con niños, con animales, con ancianos en un desierto, eso es un milagro. Y así como ellos, usted y yo esta noche, ¿sabe por qué perseveramos? Porque estamos en las manos de Dios. Porque estamos en las manos de Dios. Y no te sueltes de ellas, porque, hermano, pobrecitos usted y yo en nuestras manos,
Pobrecitos de usted y yo, hermanos, otra vez de nuestro viejo hombre, de nuestros pensamientos naturales, de nuestro pecado. Como decían aquellos leprosos, nos alcanza nuestra maldad. Usted sí sabe quién era, pero es mejor vivir ese nuevo hombre según Dios, creado a imagen y santidad de la verdad. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y eso, hermano, ha sido desde el comienzo. Vea, si usted observa cuando nace la iglesia, a uno sí le parece que hay un acontecimiento raro, porque cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, Él dejó una orden y predicar el evangelio a toda criatura, pero Él deja ese mensaje. Y no vamos a subestimar, no vamos a decir que Pedro era simplemente un pescador. No, era un pescador, pero posiblemente era un gran comerciante, era un hombre de influencias. Pero de todas maneras, hermano, el Señor dejó su mensaje, dejó el plan de salvación en manos de unos hombres que yo le aseguro, hermano, que si tenían capacidades las tenían, pero seguramente humanamente no eran los más adecuados. Entre ellos no habían grandes influyentes políticos o grandes líderes religiosos o de algún movimiento que se levantara. No, eran hombres del pueblo. La Biblia dice que eran hombres del vulgo, normales, pero ellos empezaron a recibir el poder de Dios y a dar el mensaje, ¿verdad? Y empezaron, hermano, a conmocionar por donde quiera que iban. ¿Sabe por qué? Porque desde un comienzo el Señor sabía que eso no se movía solamente por la influencia humana, por los buenos predicadores o por lo que sea, sino que a esto siempre lo ha movido y lo moverá. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios el que mueve la iglesia. Y es el poder de Dios el que debe mover su vida, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. Esto es un templo, un lugar que se dedica a la obra y al servicio de Dios. Pero la iglesia somos usted y yo. Usted y yo somos los templos, hermano, donde Dios hace morada. Usted y yo somos tabernáculos en donde la gloria de Dios está siempre presente. Amén. Así que en este camino, hermano, tenemos sustento, gloria a Dios. Y en este camino, hermano, en el que tenemos sustento, tenemos un fin, tenemos un objetivo. Nosotros no decimos que sí porque sí o que no porque no, sino que aquí hay un objetivo claro. Aquí tenemos una esperanza real. Aquí no somos una cantidad de gente moralista, o como muchos lo intentan decir, amargados, que no hacen o que sí hacen, que se puede o que no se puede. No, aquí somos unas personas que tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Estamos en este camino no porque seamos personas achapadas a la antigua, no, estamos en este camino porque hemos creído en las promesas de Dios y porque esperamos de Él cielos nuevos y tierra nueva, porque creemos en la vida eterna, porque creemos que le veremos a Él tal y como Él es. Amén. Así que, querido hermano, vale la pena seguir, vale la pena entregarse, porque aquí no estamos de paseo, aquí no estamos porque es bueno, porque le enseñan a uno técnicas para ahorrar, se visten bonitos, se ven saludables. Esos son valores agregados que el evangelio dignifica la vida del hombre. Pero aquí lo más importante es que tenemos una esperanza viva, aleluya, y es que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor, gloria a Dios. Así, hermanos, que llevamos una esperanza, llevamos un camino, y ese camino todos lo llevamos en un tiempo diferente. El hermano Orbein lleva como 50, la hermana Geníbera como 60, algunos llevamos 10, otros llevan un año, no importa, pero aquí vamos todos, hermano, de la mano. Y aquí vamos con la misma esperanza y vamos cantando y estamos esperando que el Señor llegue. Estamos esperando el llamamiento del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo, hermano, que escogí para leer tiene que ver, hermano, con una realidad. Dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Este salmo de David
habla de que él necesita de que Dios lo guíe y de que Dios enderece el camino, pero da la causa, dice, a causa de mis enemigos. El contexto en el que eso está escrito, hermano, es un contexto, es una plegaria de protección. Seguramente David tenía enemigos que querían quitarle la vida, personas que querían hacerle daño, porque en algunos momentos la vida de David no solamente fue la del reinado, la del rey, la de las alabanzas, sino que la vida de David está por varias etapas. Seguramente este salmo está escrito en uno de esos momentos de dificultad de David. Y David caminaba por desiertos, David estaba en cuevas, David estaba en lugares peligrosos y él no sabía dónde debía dirigirse. Él no sabía dónde daba un paso en falso y ahí lo estaban esperando y lo podían matar. Entonces él dice: Señor, guíame, guíame a causa de mis enemigos. O sea, él tenía unos enemigos, pero tenía un camino por delante y él necesitaba que Dios le enderezara, que Dios le dijera: por aquí sí, por aquí no, porque él tenía enemigos que le querían matar, pero él confiaba que por encima de esos enemigos estaba el poder de Dios. ¿A qué traigo esta noche esto aquí, hermano? A que aquí todos vamos en el camino, todos vamos. Si estamos aquí es porque estamos, o por lo menos queremos estar. Pero nosotros, igual que David, tenemos un enemigo que eso nos aparece en el camino y nos quiere hacer salir de él, nos quiere engañar, nos quiere hacer desviar, nos quiere hacer retroceder, nos quiere que nos devolvamos, que nos salgamos, que nos torzamos. Y eso es lo que el salmista no quiere. Endereza delante de mí tu camino. Hay un versículo que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. En este camino, hermano, del Señor, hay una cosa que se requiere siempre, y es la humillación. Aquí este hombre está reconociendo que él solo no puede. Y es verdad que la teología avanza en muchos campos y que la iglesia tiene muchas cosas que uno cada día va descubriendo y se va enamorando más, pero esto es sencillo. La Biblia dice: se hará senda para que caminen los redimidos, y cualquiera que anduviere por él, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, cualquiera que coja este camino, no se necesita ser un gran teólogo, no se necesita ser un hombre letrado. No, si avanzas en el conocimiento cada día mejor, porque el conocimiento afianza, el conocimiento enamora de Dios. Pero no se trata sino de poner nuestra confianza en las manos de Dios. Seguramente David tenía conocimientos de guerra, había derrotado a Goliat, había luchado contra leones y contra fieras, defendiendo a las ovejas, pero más que eso, él confiaba era que Dios lo iba a guiar, Dios lo iba a guardar. Esta noche nosotros tenemos muchas cosas de nuestro lado, pero lo más importante, hermano, es que Dios enderezca nuestros pasos, es que nosotros le permitamos al Señor que Él sea el que guíe nuestra vida. Porque cuando Dios guía, Él responde. Cuando uno se mete, le toca pedir mucha ayuda. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios es tan bueno que nos ayuda. Pero otra cosa es cuando tú encomiendas el camino y le dices: Señor, guíame. Porque cuando Él dice por aquí, Él responde. Él responde. Es como cuando tú le dices al taxista: por aquí, usted es el que paga, ¿verdad? El dueño de esta iglesia, el dueño de este camino es Jesucristo, hermano. Él es el que sabe por dónde, Él es el que sabe cuándo, con quién, por qué. Él es el que sabe por qué te dice sí, por qué te dice no. Solamente se trata de que usted y yo nos humillemos, de que usted y yo nos sujetemos. No de que aleguemos por qué tiene de malo, pero qué no. Solamente de que nos sujetemos delante de Dios y Él hará lo demás. Aleluya. Y hay unas cosas, hermano, que quiero traer como al frente de este mensaje. Y es que todos los que ya no están, de alguna manera fueron engañados. Por nuestra iglesia han pasado muchas filas de personas que hoy ya no están. Y alguien les engañó. Alguien les engañó. ¿Quién engaña? Bueno, engaña el diablo. El diablo engaña, ¿verdad? El diablo engaña. Según Apocalipsis 12:9, mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama
diablo y Satanás, el cual ¿qué? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A muchos los ha engañado el diablo, hermano. ¿Y qué es un engaño? Un engaño es la suplantación de una verdad con algo falso, pero parecido a la verdad. Nada hay más parecido a una verdad que una mentira. Para que usted lo engañen, hermano, por naturaleza, por lógica, tiene que ser con algo que parece bueno. Tiene que ser con algo que no parece tan destructivo, tan malo. Y recordemos que Satanás, aunque engaña, se disfraza de ángel de luz. Y lo que ofrece el mundo, aunque sus consecuencias, que eso es una cosa distinta, sus consecuencias son terribles y la paga del pecado es la muerte, lo que ofrece el mundo son deleites temporales. Y nadie le va a quitar esa palabra, son deleites. Y nadie va a decir que muchos de los pecados no deleitan la carne, pero el fin de ellos es la muerte. El fin de ellos, hermano, es una separación para siempre de Dios, una desgracia familiar, una desgracia en la sociedad. Pero eso tiene que ver es con eso, con que Satanás engaña. Él no te va a presentar el fin del camino. Él no te va a presentar las circunstancias que se te van a presentar. Él te va a presentar en lo bonito, lo que se ve vislumbrante, lo que rojea ahí, como cuando habla la Biblia del vino, que no te fíes en el vino cuando rojea, ¿verdad? En esa copa así exquisita que se ve, pero su fin, hermano, es amargo, ¿verdad? Así que Satanás engaña. ¿Quién más engaña? Pues su corazón también lo puede engañar, según Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tu corazón también te puede engañar. Y no es que usted tenga mala intención, de pronto la intención es buena, pero está engañado, hermano. Está engañado. Hay mucha gente engañada de buena fe, pero lo engañó su propio corazón. Y también te engaña tu carne, según Efesios 4:22. Miren lo que dice Efesios 4:22. Dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que, hermano, todo el que está en este camino tiene promesas, tiene sustento, tiene la bendición de Dios, pero tiene que tener cuidado, porque así como David tenía enemigos que le querían hacer daño, tú y yo tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Nuestro propio corazón nos puede engañar, o Satanás nos puede engañar. ¿Y por qué nos quiere engañar? Porque él no quiere irse solo al infierno, porque la Biblia dice que el infierno no fue preparado para el hombre. ¿Fue preparado para quién? Para Satanás y sus demonios, para el diablo y sus ángeles. Pero él no quiere irse solo, sino que quiere arrastrarse, engañar a la mayor cantidad de personas que se puedan. Pero aquí esta noche ya no ignoramos, no desconocemos sus maquinaciones, entendemos que somos blanco de él. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y eso no es para el mundo, eso es en la iglesia, hermano. Porque el que está devorado, ya que lo van a devorar, si la gente según la Biblia está muerta en delitos y en pecados, pero aquí estamos los que a él nos ha dado vida. Amén, gloria al Señor. Así que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de esto hay una cosa como así metafórica. Usted recordará el caso del rey Nabucodonosor, cuando está con los 3 jovencitos que no se arrodillaron delante de aquella estatua. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, que usted observa, yo no sé cuántos serían, pero al leer la historia y entender que
ese imperio babilónico era la potencia mundial del momento, que esa ciudad Babilonia era una ciudad tan grande, y las magnitudes de la estatua que había mandado hacer este hombre, yo me imagino que era una cosa muy grande. Y la Biblia dice que al sonido de cualquier flauta, de cualquier instrumento, toda la gente se ponía de rodillas delante de esa estatua. Pero solamente 3 no se ponían en pie, no se ponían de rodillas delante de eso. Y a mí me llama la atención que a Nabucodonosor no le importaban los miles que se arrodillaban. A él lo que le enfureció fueron los 3 que no se arrodillaron. A él le enfureció eso, y él no agradeció a los miles. Él se puso, fue bravo y enardecía de ira por aquellos que no se arrodillaban. Solamente 3. Así que, hermano, el mundo está lleno de gente simple, de gente tan frívola, de gente tan pecadora, pero gracias a Dios aquí habemos unos pocos, pero de mucha calidad. Gracias a Dios que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado. Gloria al Señor. En esta noche yo aquí veo muchos jóvenes, y eso a mí me dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque que un joven esté en la iglesia es un milagro, hermanos. Es un milagro muy grande. Porque el mundo ofrece muchas cosas que son pecaminosas, que son destructivas, pero no nos neguemos que son atractivas a los ojos de los hombres. Pero esta noche hay aquí una cantidad de jóvenes que, como estos, no se dejan engañar. Dicen no al mundo, dicen no a todas aquellas cosas, y solamente se postran delante del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que esos jovencitos eran blanco de la ira del rey Nabucodonosor. Nosotros tenemos un enemigo que quiere acabar nuestro camino, que quiere que nos devolvamos, que quiere que retrocedamos. Pero nosotros, hermano, no le vamos a dar ese gusto. Vamos a decirle al Señor, como decía David: Señor, guíame a causa de mis enemigos. Dígame, Señor, cuándo sí, cuándo no, cuándo me conviene, cuándo no me conviene. Guíeme, porque solo no puedo. En ese camino solo nos perdemos. Pero cuando Él es el que dirige, hermano, cuando Él dice hasta aquí, hermano, hasta ahí. Pero cuando uno se mete uno solo, hermano, uno no puede resistir la tentación, uno no podrá resistir la prueba. Pero para uno duro, otro más duro. Y si dura es tu tentación, más poderoso es Dios, que esta noche te puede dar el poder, la fortaleza, la gracia de salir de cualquier problema en el que estés. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo quiero ir concluyendo, hermano, diciéndole una cosa que escuché muy bonita. Y dice que una vez un niño, a mí eso desde que lo escuché me llamó mucho la atención. Dice que una vez un niño estaba leyendo una historieta, y entonces en determinado lugar o en determinado momento de la historieta, este personaje quedaba entre la espada y la pared. No veía forma el niño de que el superhéroe de la historieta saliera con vida. Y entonces el niño se aflige y como que no ve salida, y cierra la cartillita, cierra la historieta, y empieza a imaginarse las maneras en cómo iba a salir de allí, y no, como que no veía alguna solución. De manera que él dijo: bueno, ya sé, voy a abrir la última página, voy a abrir la última hoja, y si ahí en esa última hoja encuentro a mi personaje, pues me devuelvo y miro a ver qué fue lo que le pasó. Pero si no lo encuentro, entonces dejo hasta aquí. Y dice la historieta, hermano, que abrió la última página y ahí estaba, y ya se devolvió con más confianza. Yo quiero decirle, hermano, que la vida nuestra está marcada por un camino que no lo podemos correr en brincos ni en años, es de día en día. El maná ellos lo recogían todos los días, y aquí es de ir de oración en oración, de culto en culto, de milagro en milagro, de poder en poder, todos los días caminando de la mano del Señor. Pero seguramente llegará a la vida un momento en el que, como este niño, no vemos salida. Vemos una tentación tan dura que creemos que nos va a hundir. Vemos un problema tan grande que decimos: hasta aquí llegué. Vemos una circunstancia tan difícil que decimos: nos vamos a devolver, nos vamos a desviar. Pero yo quiero decirle esta noche que si tú por la fe te atrevieras a mirar el último día de tu vida,
¿Sabe cómo estás? Estás siendo recibido arriba en gloria, y tu nombre siendo leído en el libro de la vida, y sobre tu cabeza una corona, porque no desmayaste, porque perseveraste en el camino, porque no te quedaste en la mitad. Aleluya. El Señor, hermano, no nos ha traído hasta aquí para quedarnos. Yo quiero invitarles a estar en pie en esta noche, y quiero invitarles a que todos leamos esta noche en voz alta, con el corazón, con convicción, un versículo que está en Hebreos, el capítulo 10 y el verso 39. Y yo quiero escuchar a toda esta iglesia decir esta noche en alta voz. Vamos a decirle al Señor esta noche: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuevamente, hermano, ¿por qué no, joven, esta noche le dices esto al Señor de corazón? Dile al Señor: Señor, aquí estoy, llevo un mes, llevo 2 años, pero el deseo fiel y real esta noche es decirte esto. Digámoslo todos en alta voz: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Aleluya.